Expectativas. Abro comillas. Ver la serie, si no se ha leído el libro, sí atrofia la posibilidad de leer después el libro de manera profunda, rica y compleja. Lo estrecha, lo disminuye, lo determina, así que tampoco es verdad que acerque a nadie el libro, los aleja. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad. La opinión es de Carolina Sanín, escritora quien suele ser tendencia en X de manera seguida, la mayoría de veces porque sus opiniones levantan ampolla. No tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Sanín se refiere a la adaptación que Netflix hizo de 100 años de soledad, dirigida en su primera parte por Laura Moreno y Alex García López. Sobre esta opinión hablaremos más adelante con Tatiana, pero solo decirles que para mí las adaptaciones han tenido el efecto contrario. Me llevan a la fuente original. Nunca vas a poder escapar de tu destino. Cuando vi el primer episodio de 100 años de soledad me quedaron dudas, tal vez en parte porque veía con algo de recelo la adaptación. Expectativas altas para todo el mundo desde todas las orillas, sobre todo desde esta tierrita donde solemos ser jodidos con lo que hacemos en casa. Vamos a construir ese lugar soñado. Pero también la presión venía del libro, el propio texto. Adaptar 100 años de soledad se veía como una tarea imposible y de hacerse tenía que salir bien porque es el libro. Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo. Digo veía porque al final cada capítulo es una declaración de se pudo. Meta de fondo si quiere el sí se puede. Sinónimo de ese síndrome del impostor que respira este país, pero la sensación que me queda es que cada episodio es un crecimiento dentro de la misma historia visual y sonora. El amor es una peste. Es un crecimiento de sus personajes, de ese pueblo, de esas vidas. Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo. Y es que la serie empieza en corto, empieza chiquito, empieza muy local, para después ser grande, gigante. Cada capítulo más grande que el anterior, más impactante. Cada uno una confirmación de que esta historia solo era posible adaptarse en Colombia, reafirmando la necesidad de que fuéramos nosotros quienes la contáramos. Nosotros dos solos como al principio. Fue muy lindo poder ver la serie porque cada uno de esos minutos, representaciones, escenarios, personajes, narraciones y diálogos eran constantes flashazos al texto de Gabo. Al momento de cuando lo leí, de lo que sentí, cuando leía las historias de Melquiades, José Arcadio, Pilar Ternera, pero también con grandes y gratas sorpresas, como en lo personal fue para mí ver el hijo de Pilar en pantalla. En nuestro episodio de hoy hablaremos de 100 años de soledad, que era una tarea pendiente que teníamos en este podcast, pero también vamos a hablar de los 20 años de The Office Estados Unidos. Una serie que sin muchas expectativas logró transformar un personaje que era detestable en su versión inglesa para volverlo el alma de la adaptación americana. Expectativas. Y finalmente expectativas que con seguridad muchas y muchos teníamos frente a lo que fue la presentación de The Offspring el pasado domingo 23 de marzo en el Movistar Arena. Yo tenía pocas y estos gringos me llenaron de nostalgia. Una nostalgia que no he querido soltar ya con par días de haber vivido esa presentación. Una nostalgia por esa vida que el Diego adolescente vivió y el grande no ha dejado de recrear en su cabeza desde ese concierto. Expectativas. Ahora esto es personal. Hasta la vista, baby. Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerda? Noto asustado. This is personal. Esto es personal. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas. Yo soy Diego Fero y para mí es un placer darles la bienvenida a una charla más, una tertulia más junto con Tatiana sobre diferentes cosas que nos marcan la vida, como es el caso de hoy con 100 años de soledad, The Office, alguna que otra reseñita por ahí de cositas que hemos vivido con Tatiana. Tatiana, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? No, muy bien, pues muchas cosas, ya que nos habíamos puesto un tema y ahora vamos a tener tres, pero... la primera vez, ¿no? La primera vez. Sí. Vamos a ver cómo nos va de tiempo, pero sí, señora. Tres temas chéveres también me parece, ¿no? Sí, al menos un oasis en medio de tantas cosas. Como siempre que nos atraviesa la actualidad y la coyuntura nacional. Hoy es lunes 20, ¿cierto? Lunes 24 de marzo. En 9 meses es Navidad. El día que estamos grabando esto, ustedes van a escuchar esto el jueves de esta semana, pero nos trae
a reunirnos el día de hoy y refiero de alguna manera la fecha porque hoy hace exactamente 20 años estaba saliendo al aire The Office. Se estrenaba un día como hoy, lunes 24 de marzo, pero en 2005. The Office, la versión estadounidense. De ella vamos a hablar, pero también vamos a hablar de una reseña que teníamos guardada desde hace un ratico, y es la de 100 años de soledad, la serie, la adaptación que hizo Netflix o que estrenó Netflix hace unos meses también. Diciembre, ¿no? Por ahí. Que nos habían prometido que en enero iban a tener la segunda parte y... Sí, estaba viendo de hecho cositas sobre el tema y ya le voy a dar algunas noticias relacionadas sobre 100 años de soledad, pero un poco retomando mi editorial o por donde yo lo quería direccionar, le quiero volver a leer esta frase que de alguna manera como que me puso a pensar sobre el tema. Ver la serie, abro comillas, si no se ha leído el libro, sí atrofia la posibilidad de leer después el libro de manera profunda, rica y compleja. Lo estrecha, lo disminuye, lo determina, así que tampoco es verdad que acerque a nadie al libro, los aleja. Esta frase la dijo Carolina Sanín, escritora y quien suele ser tendencia por muchas de sus opiniones que levantan ampolla en la gente. Algunas veces uno puede como que, si quiere darle en algo la razón, muchas otras no, pero arranco con esta frase que de alguna manera también me hacía pensar en el editorial porque usted no se ha leído el libro, ¿no? No. Usted no se ha leído 100 años de soledad, ¿no? No. Y es el primer tema que vamos a abordar el día de hoy de esos tres que les mencionábamos. La reseña de 100 años de soledad, o por lo menos nuestra visión también de cómo nos hizo sentir y de lo que nos gustó o no nos gustó de esta adaptación. Digo que en parte le doy la razón a Carolina Sanín porque yo sí creo que de alguna forma pues ponerle rostro a los personajes como que no sé si lo sesga uno, pero pues sí le quita o le coarta en algo la imaginación. A mí me ha pasado con otras adaptaciones, pero no sé si de pronto usted también viendo adaptaciones que después se lee el libro le ha pasado eso. Yo cuando me he visto adaptaciones y después me leo el libro y casi siempre es eso, casi siempre ha pasado. Me pasó con Guerra Mundial Z y con Los Hijos del Hombre, que son dos películas que salieron de libros de ciencia ficción. Sí. Pero es que nunca, o sea, yo me referenciaba más, era cuando aparecía el personaje y seguramente, digamos, como en el personaje principal del libro Los Hijos del Hombre, yo como, ay, este es Clive Owen, pero nunca se me ocurrió como pensar en que su esposa o ex esposa era Julianne Moore o, sí, igual en el libro de Guerra Mundial Z, que está escrito de una forma muy diferente a cómo se muestra en la película, es más como una reseña. Ese sí me lo he leído. Ese sí me lo leí. Que es más como reseñita de lo que hace el personaje de Brad Pitt, pero pues nunca en mi cabeza estaba como, oh, Brad Pitt hizo esto, o sea, como que no... Es que es una prosa muy tipo noticia, ¿no le pareció? Para el caso de Guerra Mundial Z. O sea, sí, como que es muy cercana, digamos, a, no sé, ahora se me vino a la cabeza American War, esta película del año pasado de A24 que era Civil War. Ah, ok. Esta película de A24 que era una guerra civil en Estados Unidos, que, no sé, tiene como ese mismo tono de la película a la película de Guerra Mundial Z, como de ya está destruido todo esto y estamos viendo a ver cómo arreglamos y... Pero sí, es más un tipo de noticia. Creo que debe ser mucho más difícil, obviamente, y por eso siempre fue difícil con 100 años de soledad, porque pues llevar a la pantalla el realismo mágico es muy complejo. Sí. Sin embargo, yo no estaría tan de acuerdo de que uno lo aleje de la obra. De hecho, lo primero que hice después de leerme 100 años de soledad, de ver 100 años de soledad, fue leerme la obra más cercana que tuviera a Gabo en ese momento, que era Los funerales de la mamá grande, que hace parte de ese Gaboverso. Entonces hay de ese Gaboverso, de ese Maconverso. Entonces son como historias que sucedieron mucho tiempo después de la época de Aureliano. Y creo que eso también es, y la sentí mucho más rica, mucho más cercana. Tal vez no tenía en mi cabeza
creo que hay un personaje que, para quienes no lo han leído, hay un personaje de Cien años de soledad que sigue viviendo en Macondo y que sigue viva. Entonces, pero nunca me imaginé como me la imaginé a ella, a ese personaje ahí, no. Entonces, Sí. como que no sé, obviamente entiendo por qué desde el lugar en que la vimos, quienes no leímos el libro, puede ser diferente al lugar en el que se lo vio, en que la vieron las personas, y muchas personas a mi alrededor se leyeron Cien años de soledad antes, y muchas veces antes de verse la serie, y entiendo que venimos de lugares diferentes, pero no creo que eso vaya a alejar a la obra, a una obra de esas. No alejo a nadie del Señor de los Anillos, por ejemplo, o de Game of Thrones. O sea, tú te has leído los libros de Game of Thrones y estás esperando el final. Sí, yo iba a ir a eso. Le decía que en parte como que entendía el punto de vista de Carolina Sanín, porque sí, de alguna forma como que ponerle rostro le cambia a uno el imaginario de lo que pueden llegar a ser los personajes, pero en lo que sí no estoy de acuerdo es que lo aleje a uno de la obra. Mire, para no ir lejos, apenas me vi Oppenheimer, lo primero que hice fue comprarme la biografía que se ganó el Pulitzer y me la estoy leyendo ahorita para entender un poco qué más iba del personaje. Cuando yo me empecé a ver Game of Thrones, yo no me había leído los libros, y cuando me vi la serie fue que empecé a comprar los libros porque quería saber más de la historia y quería saber cómo había cambiado, cómo había sido esa adaptación. Hace poco con el director de Mr. Robot, que se llama Sam Esmail, que él dirigió una película con Julia Roberts y con Ethan Hawke, en donde pues también hablan como un poco del fin del mundo. ¿Cómo es que se llama esta película? Espérame. Sam Esmail. Y que también es inspirada en se llama Dejar el mundo atrás, es de Netflix. Lo primero que hice antes de que estrenara la película fue dije, me tengo que leer el libro porque quiero saber cómo la va a adaptar el tipo. Me pasó también usted hablaba de Civil War. Civil War es dirigida por un tipo que me parece brillante y que ha hecho cosas casi siempre inspiradas en películas, en libros, perdón. Alex Garland, que ha hecho muchas cosas que me han gustado mucho a mí. Dirigió una película, la primera película tal vez que la adaptó al cine de un libro, es protagonizada por Andrew Garfield y es un libro, me parece que de un premio Nobel. Y después de que yo me empecé a ver fue la biografía del man, o sea, como que empecé de curioso a ver, bueno, el tipo que ha hecho, entonces, el tipo escribió esta película, voy a leerme el libro, me vi la película, me encantó, pero claro, me vi la película primero y después me leí el libro y ya los personajes, que en este caso era Andrew Garfield y esta chica de la película Maestro, ¿se acuerda? Que hablamos mucho, la protagonista que era la única que hacía las cosas bien, que va a hacer esa película. Ella era la coprotagonista y pues claro, los personajes ya los identificaba directamente con ellos, pero el libro me pareció increíble. Entonces quería arrancar como por ese lado porque sí siento que algo de razón tiene ella en decir que sí, por supuesto el libro es mucho más rico, es más complejo, tiene muchos más detalles y le va a contar a usted cosas que desafortunadamente cuando se hace una adaptación al cine o a la televisión pues tiene que obviar por temas de tiempo, por temas de presupuesto, etc, etc. Pero lo bacano que es también ver la adaptación, que creo que en términos generales a la gente le ha gustado, ha sido muy gratificante y sobre todo ver que en lo personal pues me parece que lo han hecho bien. Y creo que ahí va mi siguiente pregunta, y es si tenía usted expectativas sobre la serie. Y se lo preguntaba también, y pues la pregunta como que también nace en parte por lo que usted no se había leído el libro. Sí, mi expectativa principal con la serie es que no me aburriera. Era que no me aburriera. Porque mi acercamiento con Gabo fue muy aburrido. Yo ya he contado esta historia muchas veces a todos mis círculos cercanos y es que a mí en el colegio me pusieron a leer el peor libro que le podían poner a una niña de 13 años de Gabo, que era El coronel no tiene quien le escriba. Y es un libro muy aburrido para una niña de 13 años que acaba de leer El Principito, no sé. Entonces siempre para mí Gabriel García Márquez había sido aburrido, cosa que no me pasó
25 años después de verme otra vez, de verme 100 años de soledad y de leer, de retomar un libro de Gabo. Entonces, como que esa era mi primera expectativa, que no me aburriera, que ojalá no me aburriera. Y pues también era la curiosidad de que, digamos, cómo iban a adaptar las cosas que uno siempre ha tenido en la cabeza sobre Gabo, como de dónde salían muchas cosas de las que se ha tomado inspiración el libro. Entonces, como que en ese sentido yo estaba expectante a que uno no me aburriera y que no terminara, no sé, viéndose como The Sandman, ¿sí? O sea, como que ojalá los efectos especiales, si es que tenía, que no fueran malos, porque hubiese sido terrible. Pero sí, y sobre todo como esto de cómo complementar el realismo mágico, porque creo que eso era como el susto que mucha gente tenía y creo que era muy compartido, digamos, de cómo van a hacer que desaparezcan las personas o cómo vas a trasladar una escena a otra o ese tipo de cosas. Creo que, y lo que vi de la gente alrededor era como que fue un gran acierto de la serie arrancar por el principio de la historia de Macondo y no por el principio del libro, que creo que tiene una diferencia enorme. Entonces, pues son lenguajes diferentes, tenían que adaptarlo a lenguajes diferentes. Esa era mi principal expectativa, o sea, como sí, lo que esperaba. Que entretuviera. Bueno, claro, al final también en parte uno busca eso. Ahí, digamos que ellos sí toman cosas del libro, porque la primera frase del libro es ver al coronel, buen día, enfrente del... Eso todo el mundo, o sea, creo que eso es conocimiento nacional, marico. O sea, no sé quién me lo dijo en algún momento, pero yo siempre supe que el libro arrancaba así. Es que habla mucho... por ahí el círculo de escritores, yo me acuerdo que en clases de español lo mencionaban mis profesores también porque decían el gran gancho de Gabo fue que con esa frase usted lo amarró a esa historia, porque usted quería saber qué pasa con este man, porque nunca no le cuentan más allá de eso. Luego juré que es que él ya había muerto ahí, cuando spoiler no. Y toca que se lea el libro para si quiere saberlo antes de que estrenen la serie, porque... Sí, vamos a ver qué termina siendo primero, que estrenen la segunda parte o que yo me termine 100 años de soledad. Sí, pero sí es, algo comentaban los creadores en este, bueno, los productores, los realizadores, Laura Moreno y todo el equipo de Dínamo que pues ha estado detrás de esta producción, y es que pues el libro tiene muy poco diálogo. Entonces parte del reto para ellos era, hay mucha descripción, hay un narrador ahí de fondo que es en este caso pues yo asumo, para mí es Gabo como contando la historia literal, sí, el que sabe todo lo que está sucediendo y que se lo va contando de alguna forma, pero en este caso es ellos cómo le dan la vuelta a ese tema y cómo hacen que los personajes interactúen entre ellos, que me parece que también termina siendo muy bien logrado, y en el momento en el que usted se lea la novela, si lo hace, pues seguramente también se va a dar cuenta de este tema. Entonces sí, retos pues había un montón, de acuerdo con que lo importante en este caso, como primera instancia y para quienes no son cercanos a la obra, es entreténganme con esta historia. Cuénteme un rollo que me haga quedarme ahí y que me haga ver 1, 2, 3, 4 capítulos de una y pues adelante con la historia. La siguiente pregunta que le quería hacer era un poco también relacionada con ese tema, porque pues se haya leído uno el libro, no, la obra es cercana por lo que es del novel, por la trascendencia que ha tenido en medios, por la trascendencia que ha tenido en la academia, entre otras cosas, pero al final hay historias de lo que se cuenta ahí que a mí me pasaba mucho, como que la contaban y yo decía, claro, me acordaba del libro y lo amarraba a uno. ¿Cuál fue la historia que usted más como que la sorprendió, la impactó, que usted dijo como que, ¿qué carajos pasa acá? O sea, de todas esas vainas locas que le cuentan a uno del libro, que uno se ha leído, pues al final la historia sí termina siendo medio inverosímil en muchas cosas o como muy, pues sí, como muy única, ¿no? Parce, fuerte. Había una cosa que me tenía, pues creo que, bueno, había dos cosas. Una que yo sentí muy cercana a la experiencia de ver Dark viendo 100 años de soledad, porque cuando hablaban de alguien tenía que volver a mirar el árbol genealógico para saber de qué Aureliano estaban hablando. Uy, sí. Básicamente. Hoy que estaba revisando cuáles eran los personajes, Aureliano 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues pucha.
Arcadios. Exacto, los Arcadios y todo eso, pero digamos que digamos como que par historias que me parecieron muy bonitas y profundamente conmovedoras, como la de Remedios Moscote. O sea, digamos, cómo llega ella y digamos como que el personaje, y creo que la gente que leyó el libro dice como que la pelada, como que esa parte de la historia como que se captura muy bonito y como que ella era una luz que iluminaba como todos los lados, a donde ella llegaba y todo eso. Luego obviamente está la densa situación de que en el libro es una niña. Y que acá es como una adolescente, pero en medio de todo es como claramente eres un pedófilo. Claramente, Aureliano, eres un pedófilo, entonces, dale. Pero digamos como que toda esa historia, como cuando ella muere, spoiler, muere, que es en el mismo episodio, es como muy desgarrador, digamos, que muera de esa forma, y como que también mueren un poquito los Wendy ahí porque necesitaban como ese tipo de luz y ese tipo de calor que ese personaje les traía, y esa me pareció muy, como que muy conmovedora. Y la otra que me pareció tremendamente conmovedora es cuando José Arcadio pierde la razón. Y que de todas maneras, como esa pérdida de razón termina siendo como que él se llena de tanta sabiduría que su cerebro no puede procesarla, y entonces tienen que amarrarlo a un árbol, que era puntualmente pues la imagen más icónica de la serie, de cómo la estaban promocionando, era eso. Y yo nunca entendía. Y yo como, ¿quién será ese gordito que está sentado ahí? Pero cuando llega y ocurre todo lo que tiene, me parece profundamente devastador. O sea, como que es también amarrar súper doloroso, ¿no? Porque al final es un poco amarrar el desconocimiento, ¿no? O amarrar la información porque me da miedo. Exacto, sí, porque les da mucho miedo. Tanto así que, digamos, él cuando habla con el cura, entonces el cura se asusta y no vuelve más. Y ya cuando pues cuando fallece José Arcadio, también es súper triste. Es súper. Me parece tan conmovedor ese momento, o sea, tan bien logrado. Yo creo que, y además que dentro del libro, pues también es como un momento muy sentido y muy, pues sí, lo jode a uno un montón. Que lo lograran así de bien, el tema de las flores, o sea, todo. Sí. Y Úrsula como tan recta, tan puesta. Eso, o sea, como esos últimos momentos entre ellos dos, que era un amor tan bonito. Es duro. Ahora, me acuerdo mucho que una de las cosas que a la gente le sorprendía era ver a Úrsula y a José Arcadio jóvenes, y entonces que no se los imaginaban que fueran personas atractivas. Entonces, que eso podía ser como incómodo. No sé si incómoda sea la palabra, pero sí era como sorprendente para el lector que está viendo la serie, como de... Nunca me los imaginé, o sea, como que nunca me imaginé verle las tetas a Úrsula. Porque tenía como ese imaginario de papás, y uno de los papás no los quiere ver, o sea, no los quiere pensar jóvenes, no los quiere pensar, culiando, tirando, siendo como, pues, sí, que es un poco como lo que al pasar los años uno desafortunadamente o va criticando más o va perdiendo más, que ese... pues que es todo lo que gira alrededor de eso. Le voy a dar un datico sobre ese tema, porque usted mencionaba el tema del árbol, y el árbol es muy importante dentro de la historia y fue muy importante dentro de la producción. La locación, de hecho, para la serie se hizo pensando, fue en el árbol de la casa de José Arcadio Buendía y de Úrsula Iguarán. Se buscó en todo el país y al final terminan decantándose por Alvarado, Tolima, por la belleza del paisaje, sí. Pero también, obviamente, temas de producción. Dieron, esto es precioso, esto acá es una chimba, acá las montañas, no sé qué, pero que quedara cerca a Ibagué, que era una ciudad capital de departamento, ayudaba, y la cercanía como tal de Tolima con Bogotá les ayudaba también a nivel de producción. Claro. Entonces, una cosa que era chistosa de eso, o que a mí me daba risa, es que cuando después de que amarran a José Arcadio y todas las escenas que siguen alrededor, y es que pasan y José Arcadio está ahí. O sea, como que el actor... ¿No le parece muy puta eso? O sea, porque yo leyéndome el libro y viéndome la serie, yo decía, ay, puta marica, ese man debe estar cagado del frío. Yo me ponía a pensar, yo me ponía en los zapatos de José Arcadio y decía, a mí que me da dolor de pierna cuando hace frío, yo pensaba, no, ese man, ¿cómo hace para vivir ahí? ¿Cómo hace para estar ahí?
¿Cómo Sí. hacen para mantenerlo así y que como que se vuelva paisaje, que se Sí, vuelva es lo que se más normal volvió del paisaje, mundo? a mí me parecía como un mobiliario más, eso me parecía muy chistoso, me parecía muy chistoso. Y creo que eso también hace parte como de mucha idiosincrasia colombiana, no sé cómo sea, y tal vez latina, ¿no? Digamos que cuando tú tienes a un familiar que tiene algún tipo o que la familia decide que ya no sea una parte mm, viva de tu casa, Ujú. de tu familia, pues se vuelve un mobiliario más. Eso ¿Cómo es que pasa con... decía la película esta de Disney? ¿Cuál de Disney? Encanto. Ah, Yo, ¿cuál de todas de Disney? No, no ¿Cuál de sé. todas? La La, casita, no sé, no tengo ni idea. no, en Encanto hablaban de que Bruno no se habla. Y Ah, no se sí, hablaba de no se Bruno habla de porque Bruno. era el personaje a esconder. Sí, Como y el... hacía parte del mobiliario de la casa. O sea, el man estaba Sí, en la casa. Entonces, sí, exacto. o sea, tiene, sí, como que hay algo que conecta ahí que también es cierto. Cuando tú, no sé, como que la persona más mayor, tu abuela, tu abuelo, o hay un niño o niña que nace con algún tipo de incapacidad física, discapacidad física o con alguna situación que no sea, entre comillas, la normal, pues, digamos, se vuelve un mobiliario de la casa. Entonces, al abuelo lo tienen ahí en el balcón para que reciba luz, al niño entonces también como en su corralito, del loquito de la casa, José Arcadio, entonces lo tenemos ahí en el árbol y siga por acá que vamos a comer y Claro. eso sí me pareció A mí sorprendente. me dolía mucho ver al Cucho así, porque en parte sentía que, o sea, claro, como daban la traducción y un poco la traducción es de aposta para que uno sepa que el tipo realmente no era que estuviera loco, sino que Ujú. no podían entenderse en el mismo idioma, entre comillas. Era un poco como que carajo, porque la familia lo olvidó así, lo relegó así. Eh, pero pues hace parte también del encanto de la historia, que es lo inverosímil que puede resultar, lo inverosímil y lo común que puede resultar una situación De así, acuerdo. que era al final lo que usted comentaba ahí. Mm, ¿Qué le pareció flojo? Ah, no mucho, a mí me parece una serie que cinematográficamente está muy bien lograda, ¿no? Mm, Supongo que hay unas cosas flojas que, digamos, como que no está o sea, no iba a estar a la altura de las expectativas de todo el mundo y sobre todo una obra tan universal, porque es que, o sea, también entender el calibre de lo que era la obra de García Márquez, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo, o sea, una de las cosas que me pareció muy linda de la promoción de la serie es que la frase con la que arranca el libro es recitada en todos los idiomas en que Cien años de soledad está traducida, por ende, sí. los idiomas en los que va a estar traducida la serie. Entonces, como que eso me pareció como demasiado abrumador. Pero en términos de flojera, creo que voy a irme con el elefante en la habitación y lo más obvio, y es pues el personaje del coronel Aureliano Buendía, que Sí, pues sí. que es un rolo y esta es una historia de caribeños, cosa que solamente le importa a los colombianos porque he visto videos en otros lados del mundo de gente que también ve estas cosas y dice como me vale verga, no distingo acentos. Claramente hay unos acentos dentro de Colombia, pero que esto no es un problema. Pero sí, creo que el personaje de Claudio Cataño, pues como que es sorprendente pues que haya sido casteado, pero también creo que es como Yo creo la que lo hace opción muy más bien. sencilla. Sí, A mí me sí. gustó cómo lo hizo, o sea, yo lo sentí, pues, yo no me he visto Medusa, que es una serie que también Que hablan está bastante ambientada mal en de la los costa. acentos costeños, sí. Exacto, y se habla muy mal de los acentos costeños. Al principio, cuando se liberó como digamos la noticia de cuál era el cast principal de Cien años de soledad, lo primero que saltaron fue, claro, un rolo haciendo de costeño, no sé qué, pero después de haberse estrenado la serie, yo no vi mucho comentario sobre el tema. Usted me dice que hay videos, seguramente los hay, habrá gente que siguió incómoda con el tema. Mm. A mí me pareció que lo hizo bastante bien. Eh, yo, más que hablar de algo flojo, eh, creo que hablaba de expectativas, pensaba en expectativas Ah, cuando estaba haciendo relación, pensándolo como primero. digamos, a lo de Sanin y a lo del editorial. Y es porque había expectativas también sobre cómo se imaginaba uno los personajes habiéndose Mm, leído el libro. mm.
Y se habló mucho de la polémica de por qué a Rebeca la habían casteado así, es decir, por qué el casting había sido con Rebeca así, si en el libro hablan de que es una mujer hermosísima, bellísima, como entre mulata o indígena y con raíces afro, como con muchas características que describía Gabo, y a mí me pareció que ella también, pues, era guapa. Lo que pasa es que no sé si de pronto también pecado ahí es o la interpretación o el mismo personaje y la cantidad de diálogo o de escenas que pueda llegar a tener, o la exigencia que uno le sienta que debe tener ese personaje a nivel actoral. Tal vez por ahí de pronto yo vería algo, pero digamos que en términos generales no, tampoco no me afectó. Rebeca es preciosa. Akima, que es la actriz, pues es modelo y no sé qué. Esa niña es niña no, es una mujer, es una mujer. Sí, Esta mujer es espectacular, a mí me parece preciosa. O sea, claramente no es la no es la belleza común. la belleza común, heteronormativa, que todas estamos Ajá. esperando, que los manes están esperando, que se imaginaban, pero esta mujer, o sea, ¿has visto su Instagram? O sea, No, es guapísima, es pero además guapísima. ella en TikTok lo hablaba y lo mencionaba, como que ella decía, pues yo he visto muchos comentarios, como mucho backlash sobre lo que fue el caso de que yo interpretara el personaje de Rebeca, porque la gente tenía otro imaginario sobre ella. También porque en parte el personaje de ella junto con el del hijo de José Arcadio pues está muy cargado de escenas de sexo, de la atracción física que tienen ellos, del hecho de que si bien ella no es hija biológica de Úrsula, se metiera con el hijo o el primogénito de ella, como que rayaba un montón, pero a mí me pareció que estaba re bien. Es No, decir, yo del espectacular. Y creo que encaja perfectamente en eso que se necesitaba, pues digamos, de las escenas y todo esto. Es una mujer exuberante que transmitía sexualidad. O sea, eso era lo que el personaje estaba buscando. Y creo que sí, como la otra, la hermana. Así que, ay. Rebe Qué es que se, mojigata, ¿cómo es que se llama? Amaranta. Amaranta. A mi Amaranta me gusta mucho. El personaje en el libro me gustaba mucho. O sea, esta chica Tengo también parece que lo hace entendido, bien. Eh, tengo y entendido que el personaje de Amaranta es mucho más rico dentro del el libro que en la serie. Claramente porque aquí sí, solamente la encierran pues en la mojigatería y en que está envidiosa de Rebeca y la y rivalidad que es mucho más fuerte, solamente... ¿no? O sea, Hmm, como que se siente mucho más marcada y lo que usted menciona, ¿no? También está mucho más desarrollado el personaje. sí, quién sabe cómo será en la Season 2, si es que llega. Sí, sí, pues no, llegará ya y le voy a también contar un par de cositas que se están haciendo sobre el tema. Voy a picarle antes de darle la última pregunta, a contarle algunas cositas de lo que ha también liberado Dynamo, de lo que fue la producción, y lo que fue también el trabajo de encontrar estos personajes, porque hacer el cast, yo creo que también había mucha presión, sobre todo haciéndolo aquí en Total, Colombia, ¿no? Y, total. y contaban ellos que entre 9.000 y 10.000 personas se consideraron para los papeles, es decir, empezaron a revisar y dijeron, listo, ¿cuántas personas hemos visto? Entre 9.000 y 10.000 personas para decantar lo que es finalmente el elenco oficial. Sobre la producción, el diseño sonoro, que me pareció muy bacano este dato, pues como se hizo en el Tolima, como se hizo en Alvarado, pues al final también el paisaje sonoro cambia mucho entre lo que es una región del interior y lo que es una región costera. Entonces, una vez habiendo grabado todo, les tocó irse a la costa para empezar, o sea, como en medio de la producción les tocaba pensar, bueno, listo, nosotros estamos acá, pero la costa cómo suena. La costa no suena igual que allá, que no suena igual que el Tolima. Pues se fueron a hacer toda la grabación en postproducción de todos esos sonidos que pensaban ellos que necesitaban para después empatarlos en producción, un poco para saber cómo sonaba la casa Buendía y el pueblo, etcétera. El, el equipo de producción estuvo integrado por más de 900 personas y el set principal se ubicó en un terreno de 540.000 metros cuadrados, que eso lo han nombrado mucho los medios, de lo que significó prácticamente como hacer Macondo, ¿no? Sí, literal. Y un dato que la semana pasada que estábamos hablando de Andor me llamó mucho la atención.
Yo en el video que hacía como para enganchar a la gente con el podcast, les mencionaba sobre las series que han costado más. Que ha costado muchísimo, sí. Y lo que costó Andor. Andor costó en total $645 millones, bueno, o alrededor de... Esta serie costó $50 millones. Y es la más cara que se ha hecho en Colombia. En Colombia. Ajá. Y también, imagínate. Mira las dimensiones, ¿ah? Imagínate las dimensiones de lo que es gastar plata en estas cosas, Increíble. claro. Pero no, es de, por ejemplo, $50 millones y los huesitos de los papás de Rebeca se veían ahí entrando a la pared. ¿Ah? No, La marica, sangre, a mí ese pedacito, el cura levitando. el cura levitando, o sea, como esos esa atención al detalle, una lo agradece mucho porque decían que los huesos se movían y los huesitos entraron ahí a la casa. No, marica, sí, me mató. El libro es genial, el libro eso también es genial. No, muchas cosas que en verdad uno sí le aplaude a Dínamo frente a lo que fue esta producción y quería cerrar por lo menos lo que vamos a hablar de 100 años de soledad, Tatiana, preguntándole cuál fue el personaje que más le gustó a usted. José Arcadio. El José papá. Arcadio, lo amé. Sí, José Arcadio, el papá, porque hay 70 Arcadios, 17 Aurelianos y bla, bla, pero lo amé, o sea, como que me pareció absolutamente fascinante. Y Úrsula Mayor, pero José Arcadio es mi top. ¿El suyo? Pues imagínese que había un personaje que yo no tenía muy referenciado dentro del libro, pero que me sorprendió mucho en la serie. Y es el hijo de Arcadio II, que es el primogénito de ellos. El Napoleón. El Napoleón. Ese hijo de puta. Qué personajazo me pareció. Sí, es grandioso. O sea, además, tratándose de comer a la mamá y es como, ¡qué asco! No, terrible, pero además, el sufrimiento de ella, de ver lo que estaba sucediendo, como el tema del poder, me pareció que fue un personaje, se llama Janer Villarreal, el chico que lo interpreta, y me parece que se hace un papelazo. Muy bueno, me gustó mucho. Muy bueno. Cerrando con esto, le cuento que en el país de España, una vez como que empezaron a hacer como el recuento de cómo habían hecho la serie, lo que había sido la producción, que entrevistaron a Laura Moreno y a Alex López, que creo que es el director argentino que trabajó, Alex García López, sí. Ellos dijeron que en junio se estrenaba la segunda parte. Bueno. En junio, y esto fue, y es que me llamó la atención porque había como mucha duda y de hecho en noticias que revisé hoy, como que no daban la fecha. Sí. Que se espera que confirmen, ellos la dieron en su momento y esa fue una nota que salió como a principios de año, entonces me llamó la atención que ellos como que sí tuvieran algo mucho más claro. Y una cosita adicional, Julián Román va a estar en esta segunda parte. Me pareció chévere y además porque no sé por qué, pero siempre pensaba que el tipo tenía que haber hecho un papel ahí. Mira. Como que lo veía en esa serie. Y mira. Bueno, va a estar. Bueno, bien. Sí. Pues cerrando 100 años de soledad, vamos a hacer nuestro paso para hablar de una gran serie que está cumpliendo 20 años el día de hoy y es The Office. Y sobre The Office, Tatiana, mi primera pregunta es si usted cree que The Office es la mejor serie de comedia de la historia. Oh, wow, fuertes declaraciones. No, está en un sólido top 3. ¿La mejor de este siglo? Sí. ¿Cuáles estarían en ese top 3? Seinfeld. Sin orden. Seinfeld. Sí. The Office. The Office americana. Y... Sí. Arrested Development. ¿Sí? Uy, fuertes declaraciones. No me la esperaba. Sí. Friends a mí me encanta y es mi comfort. Y por ahí, digamos, en un sólido top 5 puede estar Modern Family, por ejemplo, pero Modern Family, es verdad. Sí. Pero a mí lo que, o sea, las risas que me han dado y sobre todo, sí, como los códigos que me han dado esas 3 me parecen fantásticas. Sí.
Pues yo, pues obviamente sí comparto, para mí The Office sí creo que es la mejor que se ha hecho. En No me este he visto una siglo serie mejor o en general. en general. Sí, me la he visto ya como 6 veces, me la Sí, repito todos los también. días, la pongo Sí, ahí para la puedo poner almorzar, para total. comer. Para cocinar, o sea, sí, también. Es comida de confort cuando está uno Sí, total. estallado de trabajo, uno, ¿qué hago? Pongo The Office, antes ponía Friends, dependiendo del mood también. Para mí Friends está también en el top 3 y yo completaría ese top 3 con How I Met Your Mother, porque a mí me parece que fue una Fuertes serie declaraciones. que le habló Fuertes mucho declaraciones. a mi generación. O sea, yo Somos me de la siento misma muy... generación y y a mí no me gusta, no la tengo ni en top Exacto. 20. Sí, a mí me Pero gustó mucho. también, pero siento que sí creo que, no sé por qué, pero sí siento, o sea, tú eres la única persona de mi círculo social que le gusta esa serie. O sea, en Sí. general, no he encontrado gente que diga como, no, sí, increíble. Es como, no sé, tal vez no logro tantos códigos como Friends, por ejemplo, No, o como los de The Office, que lo digo, en mi oficina, o sea, como que una vez empezamos a notar las cosas que podíamos pensar que podían haber hecho Michael Scott. O sea, nivel. ay, no. Pero, ¿sabe también qué pasa? Que yo me encontré con esa serie en pandemia Puede ser, y claro. fue como un desahogo muy bacano en pandemia porque además no la aplicamos completa con mi chica y pues nos ayudó a pasar ese momento. Entonces creo que también por eso la incluyo ahí. Mire que A a mí mí me pasó Seinfeld, eso con The Office. mm, y mire que a mí Seinfeld no es que me parezca mala, pero no. Nunca fue como, ni ha sido como esas series que yo me repita, ni que la vea, no. Es decir, sé que es buena, sé que culturalmente fue muy importante en los 90, pero no fue lo mío, Yo creo no fue lo mío nunca. Yo creo que a diferencia de las series que hemos hablado, Seinfeld sí se mantuvo todas las temporadas que estuvo. O sea, hay un momento en donde, por ejemplo, en The Office cae estrepitosamente, que es Sí, cuando se va cuando se Michael va Scott. Michael Scott. Y es como tú cómo sigues sin tu personaje principal y es como es un riesgo y pasan estas cosas. En Friends claramente cae, y esto puede ser polémico, pero a mí me parece que claramente empieza a caer con el matrimonio de Mónica y de Chandler. De acuerdo, también sí. No es cuando se juntan Rachel y Joey, eso ya iba en caída libre. Sí, La temporada 10ª como que tratan ahí con Paul Rudd y puede ser como lo mejor que tiene esa temporada, pero siento que consistentemente Seinfeld se mantiene. Ahora, obviamente ujú. hay unas temporadas mucho mejores que las otras, hay los mejores capítulos, yo creo que están en las primeras temporadas, pero sí, o sea, siento que pues en ese sentido, pues Seinfeld puede ser superior, pero marica, para eso hay colores, para gustos. Sí, al Entonces, final también termina siendo gustos. Ahí creo que también en partes que se coincide, ¿no? Por lo menos en su top 5 hay dos de las mías Modern y Family también viceversa. mira que yo me Modern estoy Family me viendo. parece que está en el top 5 para mí Sí, también. total. Modern Es Family, de tremenda. hecho, para mí, o sea, yo me la estoy viendo como capitulada, o sea, voy como en la Sí. temporada, estoy arrancando la temporada 7, que son episodios que yo no me he visto. O sea, que Ujú. seguramente me los vi en algún momento, pero no les sigo la pista. Si me han dicho Sí. que el final es tenaz, pues pero también cae, pero hay Sí, la unas serie cosas cae que, también. o sea, Es claro, que es que tú no puedes sostener como la misma calidad durante 10 años, que es lo que todas estas series que estamos hablando, casi todas, creo que Arrested Development duró como 6, la revivió y Netflix, pero no funcionó. exacto, y no les fue bien. También Ujú. era muy de nicho, yo creo. Pero usted Muy. mencionaba algo ahorita que me parece que se le iba a preguntar, era que si la serie, que si The Office se acaba cuando se va Steve Carell de la producción. Uf, totalmente. Y te lo voy a decir, o sea, yo la temporada 7, que es cuando se va Steve Carell, yo no me la, no, o sea, me fue muy difícil terminarla, justamente porque sabía que ese era, o sea, para mí ese era el final. Sí, Sí, ese debió haber sido el final, ¿no? y de hecho, esa temporada es muy buena. Y yo creo que pasó como cuando Los Simpson
sabían que la temporada 8 iba a ser la temporada final, pero ahora los renovaron por 50 temporadas más. Pero cuando los Simpsons dijeron que su temporada final iba a ser la 8, pues se aventuraron a hacer lo que nunca antes habían hecho, y creo que eso mismo pasó con la temporada 7 de The Office, que era traer a Idris Elba, echar a Michael Scott, que Pam se volviera... Creo que sí, ahí se iba a volver ya, como que renunciara. O sea, que renuncia con Michael y que después les compran la empresa. La empresa. Le voy a hacer la siguiente pregunta que me parece que va ligada a ese. ¿Cuál fue su capítulo favorito? ¿Cuál es su capítulo favorito de The Office? Marica, yo no sé si mi capítulo favorito, pero tú me tienes que decir también el tuyo. Pero sí. Hay varios, pero aquí que se me vengan a la cabeza 3. El primero que se me vino a la cabeza fue cuando Jim tenía que ir a su entrevista a Nueva York y que ya se iba de la sucursal de Scranton y toda la vuelta, y se devuelve e invita a salir a Pam. Ese momentazo el momentico en el que él la interrumpe y le pide que salgan por primera vez. No, marica, y la vieja se le agua en los ojos y uno es como, por fin. Ese me pareció muy bueno. Me gusta mucho el que es súper polémico para los gringos, pero me parece como normal, que es el de Diversity Day. Es buenísimo también. Es muy bueno, marica, es como y hay mucha gente joven, esto, by the way, o sea, como de la generación con la que nos precede, nos precede, los centennials, que les parece como que la primera temporada es súper aburrida, y yo como, marica, la primera temporada es la mejor temporada, o sea, puede ser top 3 mejores temporadas. Y otro episodio que ahí se me ocurre es el de los Dundies, que creo que es así como entra mucha gente. Bueno. Ese es muy bueno, sí. Yo diría, mi favorito es el que arranca con Dwight incendiando la oficina. Como es mi favorito, mi episodio de todos los tiempos. Marica, es impresionante ese. Es impresionante. Todos. O sea, y además que la producción se puso al nivel. Se pone mejor, porque después es el entrenamiento de CPR. En donde Dwight le quita la máscara al muñeco y hace la parodia de Anthony Hopkins. O sea, es todo, y cantando los Billys. No, ese capítulo es increíble. El de Pam a mí me gusta mucho. O sea, porque además es como la culminación de esa historia secundaria que viene acompañando toda la serie. Y pues es lo máximo. Aunque no es la mejor pareja, o sea, es una muy buena pareja, pero yo tengo siempre o sea, es la más bonita y todo eso, pero sí, o sea, es como no es la mejor pareja, pero bueno. Y la despedida de Michael me parece preciosa. A mí el último capítulo de Michael me parece, o sea, la cantada, el que quede con ¿cómo se llama? No es Janice, ese capítulo de Janice entra en mi top 3. ¿El de Jan? El de Jan en la cena, el de la cena de... que cuando va... Este es un espectáculo. No, marica, es un espectáculo, el de Dinner Party. Que, sí. Marica, cuando el man va y les muestra que compró un televisor plasma y es... No. Ese es tremendo. Muy bueno, muy bueno. Además, uno se ríe hasta con los bloopers. O sea, como que uno es espectacular. Además que yo a veces hago maratón en YouTube de los bloopers, buscando... Pico que los tiene todos y son como 30 minutos, 1 hora de bloopers. Claro. No, ese capítulo, yo creo que me quedaría con esos 3. El de Michael despidiéndose, que se va... Ay, ¿cómo se me olvidó el nombre de la novia de él? No es Janice, es... de la nueva novia. No me acuerdo que era la de recursos humanos, sí. La de recursos humanos, sí, la nueva Toby. Y, y el de la cena es también espectacular, es muy bueno. Esos 3 episodios son los mejores. Me despido con la última, Tatiana, para poder hablar un ratico del concierto. Su personaje favorito de Dios.
Yo creo que el más obvio, obviamente, todo el mundo le parece buenísimo Dwight. A mí me parece que es bueno en sus justas proporciones. Jim también me parece muy bueno en sus justas proporciones, porque hay veces que es como demasiado. Pero a mí, uy, jueputa. No puede ser. Stanley me parece chistosísimo. Los de el Warehouse me parecen chistosísimos, marica. Me parecen muy buenos. Daryl es espectacular, marica. O sea, Daryl, y además porque asciende y toda la vuelta. Pero cuando le da más juego a él, cuando él empieza a tener más juego en la serie, se vuelve bacano. Sí, me parece que ahí le dan un chispazo como a eso, sí. ¿El tuyo? A mí me gusta mucho el de... bueno, Michael me parece que es... Sí, Michael está fuera de competencia. Pero el de Kelly Kapoor me parece lo máximo. Personajazo cuando dice que está embarazada y después le dice a la cámara... No. Me parece... No, marica. Sí. Es tremendo. Y además que ya no hacen personajes así, entonces es como marica, ¿qué nos pasó en 20 años? ¿Qué pasó? Sí, como que ya todo se volvió un poco más delicado, pero al final también me parece que la serie, hay unas cosas que han editado, de hecho, y que han cortado de capítulos originales para no mostrar. De hecho, yo me la veo ahora, me la maratoneo en HBO, pero antes estaba en Netflix, o creo que está en Netflix. Está en Netflix, sí. Ok, y también y también está en Amazon. O sea, yo no he visto una serie que esté en todas las plataformas en este momento. Sí. Esas están ahí. Tú puedes ver episodios en cada una de las plataformas y los episodios están editados. Creo que en los de Amazon son más largos y están menos editados, pero en los de HBO, incluso siendo HBO que no edita, se supone es para adultos y no sé qué, ahí están editados. Y en Netflix son los donde están más editados. Por ejemplo, el Diversity Day en Netflix dura como, no sé, 18 minutos y ese capítulo en Amazon puede durar 25, ¿sabes? O sea. Pues vea, para cerrar, porque era algo que no iba a comentar, pero se me olvidó. Me pareció fue muy doloroso de la serie como al final se tiraron el personaje de Andy, porque me gustaba mucho ese personaje. Andy tiene, sí, pues a mí nunca me pareció mi favorito, pero a mí me gustaba. Y la historia que hicieron con Erin me gustaba mucho, y que se cagaran esa historia simplemente porque este man tenía que hacer esta película de Hangover. ¿Qué pasó ayer 3? Me pareció la embarrada. Que creo que lo que sucedía o sea, como que necesitaban mantener a alguien muy famoso como el jefe, cuando la idea, pues lo más, o sea, el proceso natural era que Dwight se volviera el gerente. Tenía que ser Dwight. Como no hacerlo es como no... O sea, como que es muy contraintuitivo y como que no es necesario que, o sea, no nos tienes que explicar todo esto, o sea, ponlo que va a ser chistoso per se, y que eso sí lo he visto muchas veces, que al personaje, al actor que hacía de Dwight, que en este momento se me olvida el nombre, el man sufrió mucho haciendo de Dwight porque decía, marica, Ryan Wilson. Como decía, Steve Carell la está rompiendo, John Krasinski la está rompiendo, porque hijo de putas yo no la estoy rompiendo, si soy el mejor personaje. O sea, pues digamos, como el más raro. Que la gente lo referenciaba y la verdad es que sí era muy bueno, y creo que sí era como el cambio natural ahí con Michael. Creo que el tipo ahora es budista y él hizo ya las paces con eso, y como que le encanta hablar de The Office. ¿Sabes quién es la fanática más famosa de The Office? ¿Cuál? No, o sea, Billie Eilish. Billie Eilish, exacto, sí. Y la vieja una vez se fue, o sea, una vez a su casa llegó Ryan Wilson a hacerle como la trivia más hijueputa de The Office, la vieja la pasó y le regalaron una medalla hecha con cartones de yogur. De las Olimpiadas de Pam. Exactamente. Sí. No, o sea, esa serie tiene muchos códigos y creo que lo hicieron perfecto, y pues lo mejor y pues obviamente eso tenía que venir de la cabeza de el creador de The Office británico, que se me fueron los nombres hoy. Ricky Gervais, el mejor comediante de esta tierra.
Sí, Ricky hace parte de los creadores porque pues es la idea original en el Reino Unido, pero Greg Daniels es quien la adapta a Estados Unidos y que me parece que es quien da el cabezazo porque en el Reino Unido decían ellos que realmente no había funcionado porque el personaje de Ricky Gervais era detestable. Ricky Gervais es detestable. Sí. O sea, él como persona es detestable. Pero cuando hicieron el trabajo para Estados Unidos, dijeron, bueno, para que necesitamos que el personaje le agrade a la gente. La gente tiene que encariñarse con Michael porque si no, no vamos a lograr que la serie despegue y que la gente se apegue. Por eso es que la serie cambia tanto de tono de la temporada 1 a la 2. De acuerdo, sí. No, muy buena. Se nos va acabando el tiempo, Tatiana, para no dejar en ascuas a la gente. El concierto del que estábamos hablando nosotros al principio fue el concierto de The Offspring que se presentaron ayer domingo 23 de marzo en Bogotá en el Movistar. Después de venir de una presentación cercana en un Stereo Picnic. Hace un año. Yo no los había visto, yo no sé si usted los había visto, nos encontramos ayer porque precisamente ambos estábamos en localidades distintas. Te regalaron la boleta, dilo. Te regalaron la boleta. Déjeme decirle que fue un concierto muy nostálgico para mí. Yo no sé si para usted también. Yo había visto a The Offspring por Canal Capital en el Stereo Picnic y mi duda principal iba a ser si iba a llenar porque pues lo habíamos visto hace muy poco y nosotros tenemos como esto de pues es que ya lo vi yo, ¿para qué voy a volver a verlo? Sí. Para mí, yo creo que sí, el sentimiento puede ser nostalgia. A mí me recordó como, o sea, yo como que me sentí otra vez la pelada que escuchaba The Offspring, los Backstreet Boys y después Limp Bizkit y después Christina Aguilera y Britney Spears. Ese era MTV en ese momento yo tenía, no Play TV, pero luego vino, yo sí solo tenía luego Play TV, vino la crisis del 2000 económica y pues Play TV. Pero no, a mí sí, yo creo que nostalgia es es nostalgia, pero también como que es una sensación muy, muy agradable de estar en comunidad, porque toda la gente que estaba a nuestro alrededor tenía nuestra misma edad. Sí, me quedaba pensando yo en el concierto si es tal vez un sentimiento que pueda llegar a generar un artista nuevo, y lo digo como con muchas pinzas porque al final yo siempre he trabajado, bueno, en buena parte de mi carrera periodística trabajé desde la cultura y el entretenimiento, pero en los últimos años he trabajado mucho desde las asesorías y política. Y yo no sé, pues salvo por supuesto guardando las proporciones, ¿no? Pero unas artistas así muy fuertes como lo puede llegar a ser Taylor Swift, que son cercanas a generaciones distintas a la nuestra, generaciones mucho más jóvenes, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, que son importantes para los Estados Unidos. No sé si haya bandas o personajes que tengan como ese cariño masivo en otros países como las bandas de rock de cuando nosotros éramos jóvenes, de nuestra época. No sé si es un sentimiento solo mío. Yo vi hace poco unos videos, creo que Olivia Rodrigo viene ahorita para el FEP y estaba en el Lollapalooza de Argentina y lleno. Entonces, como que a ella yo la pondría como pues, más o menos Sabrina Carpenter, sí, pues no, olvídalo, o sea, a menos de que saque otras cosas, pero no sé. Yo creo que Taylor Swift tal vez sí. Lo que pasa es que a nosotros no nos tocó, pero yo sí he conocido mucha gente y compañeros míos, colegas míos que se han ido a verla, ¿sabes? Que creo que sí tiene que ver algo mucho es algo muy generacional. Pero yo siento que en términos de rock, solamente como rock, punk, o sea, lo que encierra la escena rock, son muy pocos los actos que están dando giras en este momento que tienen ese nivel, o sea, y ese sentimiento de comunidad de que toda una generación creció con ellos, o sea, está ellos, Limp Bizkit, Korn, al menos para hablando de la nuestra, Radiohead, Coldplay, creo que también son un poco más universales en términos de generaciones, y pues bueno, ni hablar de los Rolling Stones, por ejemplo, pero no sé, siento que con el pop es diferente, o sea, tiene que ser un artista absolutamente trascendente en generaciones, tipo Shakira, Britney Spears.
Es que lo menciono también porque no hay una banda de rock que en estos momentos genere un sentimiento así, no lo creo, por lo menos pues, no lo digo porque The Offspring sea muy especial, me refiero así en términos generales como al sentimiento que esas bandas como Foo Fighters, por supuesto The Offspring, listo, vayámonos Foo un poquito Fighters, más claro. cerca, Pero The mira, te lo Strokes. comparo con algo más, y yo creo que por eso es generacional, también yo creo que es un poco regional, pero por ejemplo con una amiga, con la amiga con la que yo fui ayer al concierto, decíamos como, este concierto fue en el mismo lugar en donde fue Blur, por ejemplo. Blur no Ujú, estaba lleno. Blur, de hecho, estaban solo los 2 primeros pisos llenos. Y sí. eso, o sea, el Movistar Arena estaba completamente lleno, cosa que yo le decía ya como yo pensé que no iba a llenarse. Yo hasta pensaba como a quién le gusta, o sea, quién tendrá un tatuaje de The Offspring, el señor que Ujú. estaba al lado mío, por ejemplo. Pero decíamos que, por ejemplo, como Oasis, no. Yo me sé, No, y yo eso yo tengo, lo yo comentaba. tengo canciones de Oasis en Oasis, Ajá. y también tengo el Oasis de J Balvin con Bad Bunny, pero, o sea, lo tengo en mi playlist, pero no es una cosa que yo diga como, no, Dios mío, los Gallagher otra vez. No, porque, y ni siquiera no porque no me haya tocado, seguramente sí, pero a mí no me tocó, digamos, como que a mí me llegaron otro tipo de canciones, por eso preferí ir al de Blur y no sé, gastarme una Ujú. millonada para ver a los Gallagher en Argentina porque no vinieron. No, Pero mire no que yo sé, siento que cuando, puede ser como por ese lado, como que sí, hay cosas que sí le tocan a uno y que son como muy transversales, pero hay otras que simplemente no. yo comentaba algo de eso cuando tenía Twitter todavía. Cuando salieron las fechas de Oasis decía, no nos digas mentiras, es decir, vimos lo que pasó con Blur, que el público desafortunadamente pues como que no acompañó de manera masiva, hicieron un punto de equilibrio yo creo, pero no se llenó. Se vio yo no sé si ellos se presentaron, fue en el Lollapalooza o en qué festival americano, y cuando ellos fueron, Sí, ay, no me acuerdo. No pero era, sí, que lo pero fue transmitieron, después ahí mismo. Sí, debió serlo la palusa. Coachella. sí, el Fue en el Coachella, sí. Coachella. Cuando ellos se presentan ahí y el público gringo tampoco les copió mucho, estando allá, estaba lleno el escenario, pero pues no les copió mucho y se sintió de hecho la incomodidad de Damon Albarn, de Damon Albarn. eh, Y también y por alguna razón, Damon Albarn, pues obviamente es mucho más conocido como el señor que canta en Gorilas, siendo que él es como la fuerza creativa detrás de todos sus proyectos, pero digamos como que sí hay unas cosas que digamos, pues hay unas cosas que seguramente llegaron más a trascienden Estados del, Unidos, ¿no? sí, Y que hay unas vainas de musicales que él hizo que llegaron más a Estados Unidos que sí, digamos Blur. Gorilas, seguro, Gorillaz. pero Blur, no, o sea, pues Blur y Oasis nunca han sido famosos en Norteamérica, según, Ujú. digamos, a nosotros nos llega es todo lo que la cultura pop gringa y nosotros entendimos a Blur y Oasis se fue por la entrada de Radiohead. Mm. Y Radiohead tampoco es que haya llenado el Madison Square Garden. Sí, entonces en parte yo comentaba ese día que yo no creía que hubieran llenado, si hubieran venido, ellos no llenan estadios. Mire No, que, por ejemplo, en YouTube sí lo llenó, sí, pero pues son ya bandas de cuántos años y mi comentario pues. inicial de lo de The Offspring iba un poco ligado a eso, que no siento que haya como ya fenómenos mundiales, sino tal vez muy locales o regionales en donde pues me siento que también en parte por la democratización de la información, de la música, del contenido, del entretenimiento, ha hecho que como que nos gusten muchas cosas, pero que no se cree ese culto alrededor de De ciertas acuerdo, figuras de de artistas o acuerdo. musicales, que Sí, los a mí hagan todavía como se me hace así. muy difícil pensar como en algún artista que yo no haya visto todavía, que sea como, por ahí un par, ¿sabes? Pero Mm, salieron hace 25 años. O sea, como que en este momento no es algo como que uno diga, me es un muero fenómeno. por ver, es un fenómeno, ¿sabes? O sea, Mm. como lo que fueron los Backstreet Boys hace 25 años. O sea, quiero pensar en otra cosa así, como la Beatlemania o como lo mismo que, pucha, o sea, haber visto a Limp Bizkit en su prime, por decirlo así, Sí, hubiese paralizado
toda O una Korn, que hubiera generación, o venido Korn. cuando ellos estaban En su prime. en el Woodstock que hicieron que fue desastroso, o Sí. Rage Against the Machine, pero un poco también iba como mi comentario a eso, y siento que tal vez lo más cercano es Taylor Swift en estos momentos, que como que genera mucho culto a nivel mundial, y tal vez lo último que yo vi así fue cuando vino Lady Gaga. Me parece Sí, que fue señor. tal vez como la Lady última. Gaga llenó el estadio. Yo La estuve. última artista de ese calado y que genera ese sentimiento a nivel Y mundial. bueno, Shakira. O sea, Claro, pero ella es Shakira. nuestra. ¿Y cuántos años lleva Shakira en la industria? Décadas. Exacto. O sea, lleva 30 años. Que lo mismo, Dios, Spring también lleva 30 años. O sea, pero Shakira sí. llena estadios. O sea, que eso es lo que nos han querido vender con Beyoncé por fuera de Estados Unidos, pero sorry, no. Sí. O sea, realmente. Me parecería chévere verla, pero no le pagaría la boleta como se lo ¿Cómo dice se a la pagué a Shakira. Shakira? Exacto, Como se lo dice a Shakira, sí. exacto. Ay, Sí. Dios. Pues Exacto. Tatiana, ahí ya nos pasamos de tiempo, pero creo que conversamos las 3 cositas que teníamos pendiente y salió chévere la charla. Tenemos una tarea para los próximos días y es una serie que ha estado muy comentada en redes sociales, en diferentes portales de noticias, en portales especializados, que la gente la ha comentado mucho y que vi en Netflix que es la serie número 1 en estos momentos en el top 10. Sí, es su serie del año. Vamos a ver Sí. Adolescencia. Adolescencia. Vamos a analizar Adolescencia, que hasta mi señor padre cuando la terminó de ver me escribió, ¿ya te la viste? ¿La van a hablar? Señor padre, la hablaremos en el próximo episodio y estaremos conversando sobre lo dura y lo difícil que también es, ¿no? Porque ya ambos la vimos y creo que nos impactó bastante, ¿no? Bastante. Así que no tendrá este brillo, esta emoción. Va a ser otro mood el que vamos a tener. Sí, va a ser otro mood. Vamos a ver con qué nos encontramos en 8 días. Por lo pronto les dejamos esta reseñita, la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, @Karen Duque en Twitter, @Diego Fero en Instagram y @El Rotolo Media, tanto en Instagram como en Twitter. Y Tatiana Duque, muchísimas gracias. No, gracias a ti, muy chévere todo. Yo soy Diego Fero y nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de adolescencia. Chao pues. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas, es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quiere escribir algo sobre el programa o este episodio, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como @Karen Duque y o @El Rotolo Media, tanto en Instagram como en Twitter o X. Si nos quiere escribir algo más largo, hágalo a través del mail, el correo del rotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no dude en calificarnos o darnos like desde la plataforma que nos escuche, o recomendarnos con conocidos, amigas, amigos o familiares. Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá pronto, con otra reseña.